Existen series que dejan un recuerdo en cada uno de los espectadores, ya sea por su historia, apartado visual o musical. Entre las muchas existentes se encuentra Seishun Buta, o por su traducción, la del cerdo juvenil. Algunos la recuerdan por su protagonista femenina, otros por el emblemático ending y otros por su personaje masculino, ya sea porque era un dios griego, porque farmeaba aura con cada frase que soltaba, o por su comportamiento apático donde no mostraba vergüenza o timidez ante comentarios de halago u odio. Ya han pasado más de 5 años desde que salió su primer temporada y he visto que le han atribuido todo tipo de características menos la más importante al protagonista, y esa es la de ser mucho más común de lo que aparenta. Para entender aquello, primero debemos centrarnos en la narrativa de la historia. En este mundo existe un fenómeno conocido como síndrome de la pubertad, un conjunto de sucesos extraños que afectan a adolescentes en momentos de estrés emocional intenso, inseguridad, presión social o traumas psicológicos. Estos problemas internos se manifiestan físicamente en el mundo real. Aquí nos presentan a Sakuta, un adolescente que tuvo que pasar a vivir solo con su hermana, ya que esta termina sufriendo de acoso, lo que ocasiona que pierda su memoria. Esto conlleva a que su madre termine enfermando y en Sakuta aparecen heridas, lo que lo llevan al hospital, y al no poder explicar lo ocurrido lo tachan de loco. Sin encontrar consuelo en nada ni tener a nadie en quien apoyarse, decide huir a la playa, donde conoce a Makinohara Shouko, un estudiante de la preparatoria Minegahara, quien inesperadamente cree en su historia, le sirve de apoyo y le dice que al haber vivido de primera mano el sufrimiento, sea una persona capaz de ayudar y ser noble con los demás. Estas palabras se convierten en su forma de vivir y Shouko se convierte en su primer amor. Él decide estudiar en Minegahara esperando ver a Shouko, pero para sorpresa de él, ella nunca asistió. Aquí comienza una nueva etapa en su vida, donde vivirá por un largo tiempo en soledad, ya que la mayoría de sus compañeros lo detestan debido a rumores que se crearon tras el incidente de su hermana, donde divulgaron que él terminó en el hospital por cargarse a 3 alumnos. A Sakuta, por sus gestos, no parece importarle y por su personalidad demuestra que no vale la pena ir aclarando todo, así que deja que piensen lo que quieran. De hecho, gran parte de los síndromes que transcurren se dan por la preocupación que tienen las personas por la percepción que tienen los demás sobre ellos. Y así como Sakuta no hace caso a los rumores, hay gente que piensa igual, y ellos son Kunimi y Futaba, quienes llegarán a ser sus dos grandes y únicos amigos, lo que ejemplifica la vida simple que lleva, sin celular, sin distracciones y con amigos con quien no tenga que actuar diferente para encajar, y con la predisposición de ayudar a quienes lo necesiten y defenderse de quienes le hagan daño. Sin embargo, con el tiempo se dará cuenta que a veces ser bueno es mucho más complicado de lo que imagina. Mientras está en la biblioteca, conoce a Sakurajima Mai, quien luce un puti disfraz, pero no por mero gusto, sino a causa del síndrome. Ella es una reconocida actriz que desde niña se metió en el mundo de la actuación. El agobio de no llevar una vida tranquila y por tener problemas con su manager, su propia madre, hacen que deje la actuación, ocasionando que se vuelva invisible para los demás y desapareciendo de su memoria. El mensaje es claro: el valor de ella y su propia existencia estaba dado por lo que brindaba tras la pantalla, así que al desprenderse de lo único que hacía, la poca gente con la que compartía ya no vio valor en ella, sus propios compañeros de escuela la ignoraban al ver que no pertenecían a su mundo, y está el Sakuta, que se enamora y reconoce su valor más allá de su fama. Al ser el único que la puede observar, pasa tiempo con él hasta llegarse a enamorar. Aunque diferente a otras comedias románticas, sus actos de cariño van más ligados al apoyo uno con el otro que a detalles románticos. En fin, a Mei resulta fácil hacerle superar su síndrome. Basta con que Sakuta se trague la vergüenza y se le declare de forma bochornosa frente a todos los estudiantes que la hicieron invisible, rompiendo esa barrera de inferioridad que los demás sentían con Mai. Además, Sakuta ayuda a que vuelva a actuar. Este es el primer acto de amor, el de novio. Después se termina involucrando con Koga, a quien conoce en su camino a una cita con Mai. Ella proviene de una zona rural y también asiste a Minegahara. El hecho de ser del campo le causa cierta inseguridad, por lo que busca encajar en el grupo de tipas populares. Esto confirma el postulado de Solomon H, quien asegura que la presión de un grupo de individuos puede influir en la individualidad y en las creencias de una persona. Lo vemos cuando Koga ve videos que ni le interesan con tal de tener que hablar con sus amigas, y lo vemos cuando
enfrenta su síndrome. Un día un tipo se le declara, pero a una de sus amigas le gusta el mismo tipo, así que no sabe qué hacer porque si lo acepta sus amigas van a pensar que es una mierda y si lo rechaza van a pensar que es una mierda y encima hipócrita. Esto hace que ella repita una y otra vez el día en que se declaran esperando que algo cambie. Sakuta es el único que se da cuenta de ello debido a la patada que se dieron, lo que es una cosa a destacar, ya que es respetuoso ante las mujeres pero no tan tonto como para sufrir violencia injustificada. Pues bien, por cosas del destino terminan en una posición comprometida, lo que esparce el rumor de que ambos están saliendo. Koga no quiere defraudar a sus amigas, por lo que le pide a Sakuta que finja ser su novio. A pesar de conocerla muy poco, acepta por el hecho de que en cierta forma le recuerda a su hermana. ¿Qué ocurre? Pues el tipo que se le declaró, bien envidioso, esparce rumores de que ella es una facilona que pasa todos los días deslactosando a Sakuta. Él hubiese ignorado el rumor, pero al estar una compañera involucrada decide actuar y pese a ser más débil que el otro tipo, se le planta y deja en claro que sigue siendo virgen. Ahora ya no solo pone en juego su vergüenza, sino también su integridad física, pero todo termina bien. Continúan su mentira, pero para Kaede tan mentira ya no es, pues llega a enamorarse y esperando que los sentimientos de él por ella cambien, su último día de novios comienza a repetirlo una y otra vez. Sakuta empatiza con ella, pero no puede corresponder a sus sentimientos y solo queda ofrecerle su apoyo como amigo. Koga, bien migajera, acepta y vuelve a rebobinar todo. Vuelve al día donde se le declaran, rechaza al tipo quedándose sin amigas, pero con Sakuta, con quien puede ser ella misma y puede llegar a conocer más amigas leales. Este es el segundo acto de amor, el de compañero. Días más tarde tiene que lidiar con que Mai y su media hermana Nodoka intercambiaron cuerpos. Ahora la línea sigue la de intentar cumplir las expectativas de las demás personas. La madre de Nodoka, al ver que Mai tenía éxito desde niña, a ella le impuso seguir el mismo camino. Si bien Nodoka admiraba a su hermana, con el tiempo la fue odiando debido a que su madre siempre la comparaba con ella, deseando que sea igual de exitosa. Lastimosamente Nodoka no es Mai y no tiene las mismas cualidades. A pesar de eso, ella da lo mejor de sí como miembro de un grupo de idols pequeño para hacer feliz a su madre. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo ha conseguido. Al haber intercambiado cuerpos, cada una tiene que realizar las actividades de la otra, donde Nodoka se da cuenta que el trabajo de su hermana no es nada fácil, pues tiene la presión de no cagarla en trabajos importantes. En esta ocasión, Sakuta no es que pueda ayudar mucho, solo tiene la valiosa misión de no dejar que Nodoka se quite la vida, luego de ver cómo Mai en el cuerpo de ella consiguió ser la protagonista en la próxima canción y con ello hacer feliz a su madre. Este es el punto donde se da cuenta que por más que se esfuerce nunca va a poder igualar el talento de su hermana. Luego de detener a Nodoka, Sakuta la lleva con Mai, quien le muestra una caja con todas las cartas que Nodoka le escribió de niña. Mai nunca quiso dejarla a la sombra y por el contrario siempre la vio como la única persona que la apoyaba de manera transparente. Además le hace saber que también es importante para su madre, ya que a pesar de que no se lo diga, ella se preocupaba por su hija al ver lo mucho que se esforzaba sin lograr nada y se cuestionaba si era realmente feliz. Nodoka deja de odiarla y vuelven a su cuerpo, terminando el tercer acto. El de amor, el de cuñado. La siguiente víctima es Futaba, quien tiene un complejo con su cuerpo al haberse desarrollado a una edad temprana, además de tener miedo a quedarse sola al haber vivido sin la atención de sus padres desde niña. A diferencia de las demás, donde ahondé en el problema, esta vez con Futaba, al pertenecer al círculo de amigos de Kunimi y Sakuta, me enfocaré en su relación, muy diferente a las relaciones de amistad de otras obras donde todo es divertirse, ser feliz y andar de buenas. La relación de estos tres, debido a sus personalidades, cuando están juntos no hay esa sensación de que sean compatibles. De hecho, sus momentos en pantalla son hablando de minusas en el trabajo, hablando de minusos en la escuela o lanzándose hate uno al otro. De hecho, Futaba es la primera en llamarlo cerdo juvenil, pero justamente por eso funcionan como amigos. No tienen la necesidad de ocultarse cosas, son directos, se lanzan sus verdades a la cara, pero cuando es necesario ayudar al otro, están al toque. Gracias a ambos se cura el síndrome de Futaba. Ella, que tenía miedo de que sus amigos la abandonen al ambos tener novia, le demuestran que pese al tiempo y las circunstancias, nunca dejarán tirado al otro, y esto se demuestra cuando Sakuta pone a prueba a Kunumi, llamándolo a medianoche diciéndole que Futaba estaba en peligro. Él va sin dudarlo y al llegar se ponen a jugar y organizan ver los fuegos artificiales juntos. Quiero hacer énfasis en esto, pues cuando organizan su salida, Kunimi ya tenía planeado tener una cita con su novia esa misma fecha, pero por una razón terminan discutiendo. ¿Cuál fue la razón? Pues
que Kunimi vio que su novia borró el contacto de Sakuta de su teléfono. Ella siempre quiso que Sakuta se aleje de su novio para cuidar su reputación, aunque es gracioso y a la vez gratificante que ese sea el motivo, porque en primer lugar, Sakuta ya no usa celular, y en segundo, que a pesar de que Kunumi sabe esto, se molestó con su novia al ver que le faltó el respeto tanto a él como a su amigo. Este es el cuarto acto de amor, el de amigos. Con Kaede la situación es más complicada. Ella, tras haber sufrido de acoso, le comienzan a aparecer moretones y cortes por todo el cuerpo, provocándole un miedo al exterior y borrando sus recuerdos, hábitos y personalidad. Al despertar como una nueva Kaede, todos esperaban que volviera a ser la antigua, lo que a la nueva la consternaba porque ella no podía ser alguien más. Sakuta es el único que entiende la situación y le da un diario para que documente sus vivencias y vaya adquiriendo su propia personalidad. Esta nueva Kaede, que no sale de casa, tras ir conociendo a Mai y las demás, decide avanzar en su vida, así que en su diario escribe metas que le ayuden a no tenerle miedo a la gente. Metas desde salir a la puerta de la casa hasta visitar su secundaria. A medida que va saliendo, le tiene menos miedo al exterior y las metas se vuelven más sencillas de hacer, pero al mismo tiempo los moretones se hacen más evidentes. Al terminar la lista de deseos ocurre algo inesperado, y es que los recuerdos de la Kaede original vuelven y la anterior desaparece. Sakuta entra en depresión, pero en ese instante aparece Makinohara, quien le brinda consuelo al leerle el diario de Kaede, donde menciona que justamente las metas las escribió para que su hermano no tenga remordimientos ni sienta que le falló. Este es el sexto acto de amor, pero queda pendiente ya que hasta aquí llega la primera temporada. En la película nos centramos en la historia de Shouko. Cabe mencionar que debido a su síndrome, que tiene relación con viajes en el tiempo, aclararemos que la Shouko de la línea original es la Shouko niña. Bien, pues Shouko desde que nace padece de una enfermedad del corazón, necesitando de un trasplante. Dicha enfermedad la mantiene en el hospital sin una esperanza larga de vida. Ella es consciente de su estado, por lo que el deseo de convertirse en adulta y cumplir otros sueños como formar una familia o ingresar a la universidad provocan que cree una versión adulta de sí misma. Esta versión futura es la que hemos visto que se ha presentado ante Sakuta. El asunto es que dicha versión la puede utilizar para crear futuros alternos que le permitan ver cuál es el más adecuado. En algún transcurso de todo lo que ha vivido logra encontrar un donante. Sakuta se da cuenta de ello cuando ve que mantiene una cicatriz en su pecho. Además, él la ayuda a cumplir con distintos sueños que su versión niña deseó. Pero muy diferente a como luce la Shouko adulta, la Shouko original empeora más y más. Un día, mientras Sakuta la visita, esta tiene una recaída y mientras trata de acompañarla a cuidados intensivos, la herida de su pecho, la cual se nos ha recalcado desde el capítulo 1, se abre, dándonos a cada uno de nosotros la sospecha que todos teníamos. El donante de corazón de Shouko es Sakuta. Sakuta se lo pregunta y Shouko lo confirma. En el futuro, Sakuta sufrirá de un accidente de tránsito, lo que lo dejará con muerte cerebral. Entre sus pertenencias encuentran una tarjeta de donante con la cual permite darle su corazón a Makinohara. La tarjeta de donante es un elemento muy importante, ya que de manera indirecta nos muestra el problema de Sakuta, el padecer de complejo de héroe. En psicología se dice que son las conductas donde una persona busca solucionar los problemas de otros poniendo en riesgo su propio bienestar. Esto lo vemos cuando, ni bien conoce la condición de Makinohara, decide tomar dicha tarjeta en caso de que si ocurriese lo peor, que es que Makinohara no encuentre donante, donde está dispuesto a sacrificarse por darle un futuro. ¿Cuál es el problema? Que a diferencia de los otros síndromes donde todo se resolvía con la aceptación por uno mismo o con un momento de vergüenza, ahora su vida está en juego, y no solo eso, sino que tiene a personas a quienes les importa, como su hermana o Mai o la misma Makinohara, haciendo la situación muy complicada. Makinohara sabe la gravedad de la situación y por eso mismo se lo dice, ya que no espera ni quiere obligarlo a que se sacrifique. Aquí Sakuta queda entre la espada y la pared. Por un lado está Mai, quien le suplica que viva y que ambos carguen con la muerte de Shouko, o ya ni siquiera eso, a Mai le sirve que viva por deseo de ella, así él la termine odiando. Y por el otro lado está la simple presencia de Shouko y de un Sakuta negándose a quitarle la vida. Él decide salvar a Shouko con la perspectiva de que su destino a fin de cuentas era morir en ese accidente. Él acepta su final, sin embargo, como muchos de nosotros, en el caso hipotético de que tengamos que salvar nuestra vida o la de alguien de nuestra familia, a no ser que la familia sea una mierda misma, elegiremos a nuestra familia por encima de nosotros. Y eso es lo que ocurre con Mai. Se niega a tener que llevar una vida sin Sakuta, por lo que cuando el auto está a punto de embestirlo, Mai lo salva y ella es quien muere. Ahora Mai es quien termina dándole un futuro a Shouko, pero ahora Sakuta cae en depresión, así que Shouko retrocede en la línea temporal para que Sakuta evite la muerte de Mai y posteriormente vuelva a reiniciar su
su línea temporal, pero esta vez cambia el hecho de haber conocido a Sakuta para evitar causarle más dolor. ¿Qué sucede con esto? Pues todo lo ocurrido no se borra del todo, sino que quedan en forma de sueños, motivo por el cual, pese a nunca haber conocido a Shouko, Sakuta entra a Minegahara y todo se desarrolla sin ningún cambio, o bueno, casi todo. Resulta que a Mai le ofrecen un papel en una película. Tiempo atrás no se sabe si lo hubiese aceptado, pero al tener en su mente la historia de Shouko, así sea como en un sueño, ella acepta el papel, y ese papel es el de una joven que espera por un donante de corazón. La película es un éxito y ayuda a concientizar a las personas sobre el trasplante de órganos, permitiendo que de esta forma Shouko logre obtener su corazón. Todo muy bonito, pero siguen sin recordar a Shouko, aunque eso no es problema, porque mientras caminan por la playa la ven sana y salva, y el simple sonido de las olas logran que Sakuta recuerde todo y vuelvan a ser felices. Séptimo acto de amor, el de autosacrificio. Con esto volvemos con Kaede, quien luego de volver a ser la misma decide entrar a la misma preparatoria que su hermano. La cagada es que pasó 2 años de vaga, por lo que es muy difícil que la admitan. Sin embargo, ese no es el principal problema. La cosa es que su obsesión de ingresar no es porque realmente lo desee, sino porque siente una deuda con la Kaede anterior. Ella leyó el diario del anterior Kaede, viendo todo lo que enfrentó y los problemas que tuvo que pasar. En una parte ve que uno de sus deseos fue ir a la misma escuela que su hermano, por lo que la Kaede original siente que todo lo que ha conseguido hasta ahora se debe a su anterior versión, por lo que lo correcto debe ser seguir su voluntad. Pero del mismo modo que la Kaede anterior no sabía cómo era la original no sabe cómo era la anterior, así que siente que su versión anterior es mejor y por la que todos sienten mayor apego. Sakuta como hermano le confiesa que se sintió triste cuando su versión anterior desapareció, pero a la vez sintió alegría de que ella nuevamente haya vuelto, además de que no tiene sentido angustiarse por saber a qué versión prefiere, ya que al final de cuentas ambas eran Kaede. Le muestra que él la quiere y deja que decida qué es lo que verdaderamente quiere para su futuro. Entre las opciones están la de educación a distancia, pero sin lucir muy convencida acuden a una de las compañeras de Nodoka, Uzuki, quien llevó una vida muy similar a la de Kaede. La primera etapa de su vida fue normal, con estudios regulares y con amigos a quienes veía a diario, y la segunda etapa llega al volverse idol, una vida alejada de las personas, sin tener tantos amigos, pero con el apoyo de la gente cercana como su madre y amigas del trabajo. Kaede le cuestiona cuál de sus dos versiones prefiere y Uzuki con sus palabras hace que Kaede finalmente abra los ojos y supere su complejo. Ella le dice que ya que su versión del pasado es la que le permitió ser la Uzuki del futuro. Sexto acto de amor, el del hermano y los otros. Hasta este punto hemos visto lo que Sakuta es capaz de hacer por quienes quiere, pero si nos damos cuenta no hemos observado lo que él es capaz de hacer por sí mismo, y de eso se trata el último acto de amor. Luego de 2 años del incidente de Kaede, ella comienza a retomar su vida y lo mismo ocurre con su madre, quien comienza a recomponerse y por este motivo quiere ver de nuevo a su hija. Toda la familia se reúne nuevamente, aunque no es lo esperado. Uno esperaría que tras mucho tiempo de no haber visto a tu madre, lo mínimo sería abrazarla y ponerse al día con lo vivido, pero nada de eso ocurre. La reunión es de lo más fría. Sin embargo, este suceso desata un problema para Sakuta. Al día siguiente se vuelve inexistente para los demás, tanto compañeros, amigos e incluso su propia familia. Sin conocer la razón, busca y encuentra el diario de su madre, donde ha escrito sobre su deseo de volver a formar una familia. Extrañamente, en ninguna de las hojas del diario menciona a Sakuta. En un inicio lo toma por sorpresa, pero después comprende el motivo. En todo este tiempo, desde que su madre enfermó, nunca la fue a visitar, nunca la llamó y nunca pensó en ella. Al no actuar como su hijo, posiblemente ella también dejó de verlo como su madre. Todo parece perdido, pero su deseo de cambiar las cosas hacen que despierte en una línea temporal donde Kaede nunca perdió su memoria y su familia no se destruyó. Lo más importante de aquí es que vemos cómo era su relación con su madre sana, y tampoco cambiaba de cuando estaba enferma. Nunca hablaba con ella, nunca demostró gratitud y menos se preocupaba por su madre. Tranquilamente pudo quedarse en ese mundo y mejorar la relación con su madre, pero conociendo a Sakuta, sabe que un final feliz de la nada no cambiará el sentimiento que en ese instante tiene. Vuelve al mundo original y logra ser recordado por Mai, igual que él lo hizo en los primeros capítulos. Ambos deciden volver a casa y vemos el valor del papel de Mai en la obra. Si bien en la mayoría de capítulos Mai se la pasa trabajando y teniendo tiempo nulo para salidas con Sakuta, el poco tiempo que pasa con él le sirve para que Sakuta avance en su vida. Es así que Sakuta finalmente se abre a ella y le cuenta sobre su pasado, sacando todos los sentimientos reprimidos hasta ahora. Él no tenía la intención de olvidar a su madre, sin embargo, cuando Kaede perdió sus recuerdos, él tuvo que cuidar a su hermana, con un estilo de vida lejos de sus padres, donde le
levantarse, cocinar, limpiar o sacar la basura fueron cosas que tuvo que manejar por su cuenta y aprenderlas él solo. Fueron cosas difíciles, pero con el tiempo se volvieron parte de su diario vivir. Sin saber cuándo su madre se recuperaría, fue el estilo de vida que adoptó y fue feliz, por lo que cuando su madre se curó, ya sea porque su estilo de vida cambiaría o porque en el fondo sabía que tuvo que llevar una carga muy pesada él solo, sin recibir nunca un gracias o un lo hiciste bien, le guardó cierto rencor a su madre y se negó a que ella se haya recuperado. Curiosamente, estas mismas palabras fueron las que utilizó Shouko para consolar a Sakuta durante el incidente con Kaede. En fin, volviendo a lo principal, Mai lo entiende perfectamente y se siente orgullosa de él, pues a su edad tuvo que lidiar con un deber que no le correspondía, la de ser hombre y crecer. Todas las emociones que guardó por tanto tiempo finalmente las libera y finalmente decide encarar a su madre. Llega al hospital donde se encontraba y aunque sigue sin poder ser recordado por nadie, al ver a su madre ve lo difícil que ella también lo tuvo. 2 años en un cuarto encerrada sin recibir visitas de sus hijos. Desaparece su rencor y le da las gracias por haber sido su madre, por haberle dado la vida y criarlo. Sakuta se dispone a que algún día su madre vuelva a verlo, pero estas palabras son suficientes para demostrar la existencia como su hijo. Ambos finalmente se reencuentran, su madre feliz por volverlo a ver le da las gracias. Él le dice que no es nada, pero ella no le daba las gracias por su visita. Ella le da las gracias por haber cuidado todo este tiempo de Kaede. Le pide perdón por haberle dejado una responsabilidad tan pesada a él solo y le dice lo que siempre quiso escuchar, que lo ama. Ambos vuelven a ser una madre y su hijo. Kaede los ve y las lágrimas de ambos son suficientes para contagiar a Kaede, quien entiende lo que ellos han pasado. Los sentimientos reprimidos y las palabras no dichas logran que la familia vuelva a ser restaurada y se cumple el octavo acto de amor, el amor propio. El hecho de comprender que no debe cargar con todo por su cuenta, de que muchas veces habrá situaciones que él no podrá controlar y que no debe sentir culpa si las cosas no salen como él esperaba, de que al igual que él se preocupa por los demás, hay personas que se preocupan por él, que a veces sí hay que luchar por cambiar la visión que tienen las personas de uno mismo, y lo más importante, que para poder ayudar a los demás es importante estar bien con uno mismo.